Muy buenos días, mis amados hermanos. Bienvenidos una vez más a compartir juntos la palabra del Señor. Un nuevo domingo, un nuevo día de la gracia de Dios que nos permite reunirnos, que nos permite estar en casa. Si bien ahora podemos congregarnos en la casa, hacer los cultos familiares y hasta que Dios mediante se nos permita pues que la iglesia ya pueda reunirse. Mientras tanto, continuamos reuniéndonos en las casas, alabando en nuestras casas y también meditando en las escrituras, también en las casas. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de Primera de Juan, del capítulo 5, el versículo 21. Es el último versículo de esta primera carta. Hoy terminamos la carta. Ha sido meses de poder compartir juntos. Pero antes de poder empezar, ¿qué les parece si oramos? Maravilloso Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra eres tú, Señor. Todo existe por tu poderosa voluntad. Señor, a ti nos presentamos en esta mañana, confiados, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Tuya es toda la gloria, tuya es toda esa inmensa gracia que tú nos diste, Señor, en aquella cruz. Fue en aquella cruz, Señor, que tú nos salvaste. Fue en aquella cruz que tú nos redimiste, Padre bueno. Señor, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, ante ti nos presentamos, Señor, para pedirte que tú seas tú bendiciendo este tiempo, Señor, que seas tú guiándonos, Señor, por medio de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Llévanos a toda verdad, llévanos, Señor, siempre a la fuente que es Cristo. Gracias, Padre bueno, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy, como les dije, vamos a basarnos en lo que es Primera de Juan, el capítulo 5, de los versículos, el 21 nada más sería en todo caso. Estamos ya terminando, hermano, nuestra serie de Primera de Juan. Han sido meses juntos de poder aprender lo que el apóstol quiso transmitirnos, que en Dios no habita el pecado, que el creyente no quiere pecar, que el creyente ahora quiere agradar a Dios, y si peca, se arrepiente y pide perdón a Dios, entendiendo que Dios aborrece el pecado. Hemos visto que tenemos a un abogado en el cielo, a nuestro Señor Jesucristo, que debemos de amar a nuestros hermanos, no solo de palabras, sino de una manera práctica, que debemos de amar a Dios y obedecer sus mandamientos, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es completamente Dios y también completamente hombre, que somos de Dios, que tenemos confianza en el día del juicio, que Dios nos protege, nos libra del maligno, que Dios escucha nuestras oraciones y las responde. En esto debemos de estar completamente seguros, hermanos, y lo hace por lo que Cristo Jesús ya hizo en la cruz, porque esto, hermanos, le da gloria al Padre. Juan nos ha ido hablando acerca de esos temas en las semanas o meses que hemos ido viendo esta serie de Primera de Juan. A primera vista, hermanos, pensaríamos que la epístola termina en el versículo 20, que nos dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y solo faltaría que digamos, mejor dicho, amén. Pero no acaba en el versículo 20, sino que la termina de una manera muy peculiar o extraña, diríamos. Como si en el último momento se acordó de una exhortación más y se dijo: me faltaba decirle de los ídolos. O me olvidaba de decirles de los ídolos. Y escribió: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Esa fue como Juan termina. Pero lo cierto, hermanos, es que no acaba de una manera improvisada. No es que se acordó a último momento acerca de este tema y lo puso, sino que termina su carta de una manera muy sublime, ya que encaja de una manera real y viviente con lo que venía diciéndonos acerca de la adoración al Dios verdadero, a Jesucristo. Y termina, hermanos, su carta contrastando y mandándonos de una manera paternal, de una manera pastoral, de una manera amorosa, que nos guardemos de los ídolos. Recordemos que esta carta
fue escrita o fue enviada a creyentes, evidenciando también que los cristianos también podemos caer en la idolatría. Y es así, hermanos, que surge la pregunta: ¿a quién adoras? Ese es el tema de nuestro sermón. ¿A quién adoras? Y está basado en el versículo que hemos leído, en el versículo 21 de este capítulo 5. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. La necesidad y la urgencia ante el peligro que estaba avanzando en el tiempo de Juan acerca de la idolatría, donde abundaba terriblemente, donde había ídolos por aquí, ídolos por allá, y dentro de este cuadro de idolatría también estaba la sensualidad. También en este pensamiento gnóstico que quería sacar de cuadro a Jesucristo y que querían empezar a idolatrar a un pensamiento, a un ente filosófico. Y Juan nos va a decir: hijitos, guardaos de la idolatría. Y vamos a ver, hermanos, en primer lugar, guárdate de no adorar a los ídolos. Hemos leído que Juan nos dice: guárdate de los ídolos. La palabra guardar es una palabra militar usada para describir la guarnición de un lugar. Es decir, Juan nos dice: cuídate, protégete, guárdate de no adorar a los ídolos. Porque es que Juan termina diciéndonos que debemos de guardarnos de los ídolos. Es porque podemos estar adorando otra cosa que no sea Dios. Somos muy propensos, hermanos, a esto, estar adorando a otras cosas que no sea a Dios. El apóstol Pablo nos dice que los hombres dejaron de adorar a Dios en Romanos capítulo 1, del 18 al 32, ya que quisieron adorar lo que ellos creían que era mejor. Le dijeron a Dios: tú por allá, yo por acá, y en su búsqueda de adorar algo se hicieron imágenes de cuadrúpedos, se encendieron en sus pasiones y una mente reprobada, y Dios los entregó a estas cosas porque dejaron de adorarlo, porque dejaron de buscarlo, porque dejaron de seguirlo. Recordemos, hermanos, que el maligno está en el mundo y el mundo le pertenece. Y este mundo está todos los días peleando contra nosotros y quiere que nos alejemos de Dios. Quiere que dejemos de adorar a Dios. Satanás es muy astuto y va a querer que le adoremos, que adoremos a otra cosa que no sea Dios. Si él mismo tentó a nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo: si postrado me adorares, te daré todos los reinos de esta tierra. Satanás fue muy astuto, fue muy sutil. A primera vista podría decirse que si te ofrecieran eso, tú ya lo podrías tomar y podrías dejar de adorar a tu Dios. Satanás va a usar muchos medios para que le sigamos adorando, para que nos podamos crear un ídolo y de esa manera dejemos de adorar a Dios. Aunque podríamos decir, hermanos, que no estamos adorando ídolos, en la realidad podríamos estar haciéndolo. No solo un ídolo es algo de madera, algo de cerámica, de yeso, de metal, sino también un ídolo es todo aquello que colocamos en el lugar de Dios y a Dios lo desplegamos del lugar que le corresponde, que Él tiene que estar por encima de todo y que fuera de eso no debería de haber nada. Podríamos, hermanos, por decir, estar amando más al trabajo. Podríamos estar amando más al dinero. Podríamos estar amando más a nuestro conocimiento. Podríamos estar amando más a nuestra fuerza. Podríamos estar amando más a la comida. Podríamos estar amando más a la esposa. Podríamos estar amando más a los hijos. Podríamos estar amando más a una mascota. Podríamos estar amando más a un aparato electrónico. Podríamos estar amando más a la fama. Podríamos estar amando más al deporte. Podríamos estar amando más el ministerio. Podríamos estar amando más, buscando la aprobación de las personas, que a nuestro amado Dios.
Y por ahí podrían surgir la pregunta, ¿está mal amar a mi esposa? De ninguna manera. Pero si ella está por encima de Dios, entonces sí hay un problema, ya que a ella la habría colocado en el lugar que le corresponde a Dios, y si así fuera, estaría pecando contra Dios. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo voy a amar a mi esposa, tiene que estar en la medida en que yo ame a Dios. Porque si yo amo a Dios, entonces yo voy a poder amar a mi esposa. Voy a poder guiar a mi esposa de acuerdo a lo que dice su palabra. Ella se va a poder sentir amada. ¿Por qué? Porque amo en primer lugar a Dios. Y así sucesivamente con cada cosa. Porque todo lo que acabo de decirte son bendiciones de parte de Dios. Y esas bendiciones podrían terminar convirtiéndose en nuestro ídolo. Y muchas veces no nos damos cuenta de ello. Todo lo debo de someter al pensamiento de Dios, quien es el verdadero, quien es la verdad, quien es el amo y Señor de todo, a nuestro Señor Jesucristo, quien tiene la vida eterna, y solo por medio de Él podemos tener la seguridad de estar tranquilos en la presencia de Dios, aquí y también allá cuando estemos en el juicio. Debo de guardarme de los ídolos, porque ellos me pueden alejar de Dios. Miren al pueblo de Israel, salió de Egipto, y muy a pesar de que habían visto un maravilloso obrar de Dios, de cómo se abrió el Mar Rojo, de cómo como una columna de fuego había aparecido, ellos terminaron haciéndose un ídolo al ver que Moisés tardaba más de 40 días. Se dijeron, él ha muerto, necesitamos a otro que nos guíe. ¿Qué hicieron? Se hicieron un ídolo. Y se dijeron entre ellos mismos, estos son los ídolos o los dioses que te sacaron de Egipto. Cuán rápido dejaron a Dios. Cuán rápido habían reemplazado en su corazón a Dios. Debo guardarme de los ídolos, hermanos, porque me puede costar mi vida. A Sansón le costó sus ojos y luego le costó su vida. Porque él amó más a su ídolo, amó más a Dalila, pero también él amó más a su orgullo, amó más a su fuerza. Se acostumbró a adorar a otra cosa pensando que Dios siempre iba a estar con él y que nada le iba a pasar. Pero ya vemos que eso le costó mucho. Juan sabía que los creyentes podríamos caer en adorar a los ídolos en vez que a Dios. Por eso Él nos da este mandato. Cuídense, guárdense de los ídolos, porque sabe la gravedad de adorar a un ídolo en vez de a Dios. Porque sabe que puede inclinar nuestro corazón a otra cosa que no sea Dios. Porque puede este ídolo alejarnos del Dios verdadero, porque puede alejarnos del Dios de aquel que nos bendice todos los días con toda clase de bendición. Y que al final estas bendiciones terminamos convirtiéndolos en un ídolo, pensando que ellos son nuestros dioses, cuando en realidad es Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Dios verdadero. Él es Dios quien nos provee de todas las cosas. Guárdate de no adorar a tu ídolo. En segundo lugar, hermano, quiero decirte que Dios es un Dios celoso y merece ser alabado. Dios mismo dijo en su palabra que es un Dios celoso. En Éxodo capítulo 20, el versículo 5, Él nos dice que no comparte con nadie su gloria. Dios mandó que le amemos a Él con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro ser. Y en virtud de ese amor podemos amar a nuestros hermanos. La idolatría evidencia que amamos a otra cosa más en vez de Dios. Y eso sería infidelidad. Dios es el único digno de ser adorado. Dios es el único digno de ser alabado, ya que Él es Dios y fuera de Él no hay otro Dios. Si nosotros somos de su propiedad, eso quiere decir que Dios no va a permitir que amemos a otra cosa que esté fuera de Él. Pongo este ejemplo, hermanos. Nosotros los casados no permitiríamos que nuestras esposas
amen a otro hombre. Esto sería ilógico. Eso sería una sacadera de cuadro para nosotros. Lo mismo para las esposas. Las esposas no permitirían que los esposos amen a otra mujer en vez que a ellas. Claro, por ahí pueden decir a mi madre, a mi padre, es una cosa muy distinta. Pero si nosotros, hermanos, no permitimos que esto pueda ocurrir, imagínense a Dios. Dios es celoso y no va a permitir que adoremos a otras cosas. Al pueblo de Israel le costó pasar mucho por la idolatría. En ese día que ellos idolatraron a estos becerros, a estos dioses que según ellos los habían sacado cuando Moisés tardaba, le costó la vida de muchísimos porque Dios tenía que arrancar ese pensamiento de ese pueblo. A Sansón le costó sus ojos, le costó su orgullo, le costó su fuerza. Dios permitió que ocurriera eso en Sansón, para que el hombre al final le pidiese y le rogase a Dios: Dios, ayúdame, dame la fuerza para poder en este día acabar con mis enemigos. Y Dios le concedió la fuerza. Dios no va a compartir su gloria con nadie. Si tú eres un hijo de Dios y estás adorando y amando a otra cosa que no es Dios, déjame dejarte una advertencia. Dios puede quitarte a tu ídolo. ¿Por qué? Para que solamente adores al Dios verdadero. Porque somos de su propiedad. Porque le pertenecemos. Dios es un Dios celoso. Somos sus hijos. Y que si somos sus hijos, pues entonces tenemos que adorar al único Dios verdadero. Juan ya nos había hablado de que nuestro Señor Jesucristo es Dios verdadero, en quien está la vida eterna, en quien merece toda la alabanza y toda la adoración. Dios nos bendice con toda clase de bendición cada día. Nos da la comida, nos da el vestido, nos provee del trabajo, nos concede a nuestra familia, nos regala la gracia de poder servirle. Si hemos entendido eso, hermanos, entonces debemos de adorar al dador de todas estas dádivas, al dador de todas las bendiciones. ¿Y quién es ese dador? Pues ese dador es Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Juan nos dice que debemos de cuidarnos de los ídolos. Debemos de guardarnos de los ídolos. Si estamos adorando a otra cosa que no sea a Dios, entonces tenemos nosotros que preguntarnos si realmente estamos adorando a otros ídolos. Y si lo estamos haciendo, surge otra pregunta: ¿cómo puedo sacar a los ídolos de mi vida? Lo primero que debemos de hacer, hermanos, es reconocer a nuestro ídolo. Pero ¿cómo puedo hacerlo? El Salmo 139, el versículo 23, nos da una ayuda, una pauta para poder hacerlo. Nos dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Debemos de pedirle a Dios que nos ayude a reconocer a nuestros ídolos, y ya que podríamos estar adorando a otra cosa que no sea Dios. Debemos de orar. Muchas veces nosotros solamente oramos, hermanos, para que Dios nos bendiga. Le damos gracias a Dios por el pan de cada día. Le pedimos que nos libre de todo mal. Le pedimos que nos sane. Le pedimos que nos provea de un trabajo. Pero muchas veces no le pedimos a Dios que Él examine nuestro corazón. Que examine nuestro corazón y que Él nos conoce a profundidad, nos muestre si hay camino de perversidad en Él. Si hay otra cosa que estamos adorando más que a Él. Si estamos colocando a esta cosa en el primer lugar en vez de a Dios. Si estamos colocando a este ídolo y tomándolo y colocándolo en el lugar que le corresponde a Dios. El mismo Señor Jesús dijo: no podemos adorar a Dios y a las riquezas. ¿Por qué? Porque no pueden. Hay dos polos opuestos. Y lo mismo ocurre. No podemos estar adorando a Dios y a otra bendición que Dios nos ha dado. Dios es el único que merece toda la gloria, toda la alabanza, y el único que merece ser adorado.
El único que merece ser amado con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. La devoción a Dios, hermanos. El tiempo que pasamos a la luz de su palabra, el tiempo que pasamos a la luz de pasar tiempos de oración con nuestro Señor, es no solo pedirle por las bendiciones, sino también para pedirle que Él examine nuestro corazón y para que nos muestre si hay todavía un ídolo. Y si hay un ídolo, entonces pedirle al Señor que nos ayude a arrancarlo y echarlo para poder adorar a nuestro Dios. Los ídolos inclinaron el corazón de Salomón a otros dioses. Sus mujeres inclinaron su corazón a otros dioses. Y eso le costó mucho a Salomón. Si vamos a la luz de las Escrituras, hermanos, desde Génesis y Apocalipsis, la idolatría ha quitado mucho en el hombre. Al pueblo de Israel le costó que fueran tras ellos, guerras tras ellos, porque ellos empezaron a adorar a otro Dios que no sea nuestro Dios. Tal vez en este tiempo, hermanos, no estamos adorando tal vez ídolos así de yeso, de metal, que te inclinas, que le adoras, pero hay otras formas, y estas formas han cambiado. Y a veces no nos damos cuenta que estamos adorando estas cosas, que estamos adorando más a la esposa, que estamos más adorando a los hijos, al trabajo, al dinero, al qué dirán, a la fama, al deporte, a una mascota, a un aparato electrónico, incluso a nuestro conocimiento teológico, a nuestro ministerio, a la iglesia, que al mismo Dios verdadero. El Salmo 26:2 nos dice: ponme a prueba, Señor, e interrógame, examina mis intenciones y mi corazón. Seamos como el salmista, que le pedía al Señor que escudriñe su corazón, y no solo su corazón, sino también sus intenciones. ¿Cuánta falta nos hace, hermanos, poder pedirle esto a nuestro Señor? ¿Cuál es la motivación que tenemos de hacer las cosas? Busquemos a Dios, hermanos. Adoremos al Dios verdadero, a nuestro Señor Jesucristo, y glorifiquemos su santo nombre. Estemos adorando al Padre y estemos adorando al Espíritu Santo, hermanos. Pero ¿cómo puedo adorar al Espíritu Santo? Cuando adoramos a Cristo. El mismo Señor Jesús nos dijo en Juan 16:14 que el Espíritu Santo va a glorificar al Hijo, va a glorificar a Cristo, y por ende Cristo va a glorificar al Padre, la Trinidad glorificándose en medio de todo. Juan nos da una advertencia en el contraste de estos dos polos. Dios es el único digno de ser adorado. Por eso nos da este mandato: guárdate, protégete de los ídolos. Quita y arranca de tu vida todo ídolo que puede estar en tu corazón. ¿Qué tengo que hacer en lo primero? Tenemos que pedirle a Dios como el salmista: Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Ponme a prueba, oh Señor, e interrógame. Examina mis intenciones y mi corazón. Hermanos, arranquemos toda clase de ídolo que hay en nuestras vidas. Arranquemos toda clase de estos ídolos. ¿Por qué? Porque estos ídolos nos pueden llevar a una desgracia. Te he contado un par de historias de lo que ocurrió con el pueblo de Israel y que le ocurrió con Sansón. Pero si vamos más allá, en otras partes, nos vamos a dar cuenta que todo lo que tiene que ver con idolatría, Dios aborrece la idolatría. ¿Por qué? Porque Él es un Dios celoso. Él ama su gloria y claro, Él es digno de recibirla. ¿Por qué? Porque Él es el dador de todo. Él es Dios y fuera de Él no hay otro Dios. Adoremos a Dios. Guardémonos de los ídolos, hermanos. Y pidámosle a Dios que le escudriñe nuestro corazón. Y seamos sinceros. Si estamos adorando un ídolo, pidamos perdón a Dios
y arranquémoslo y volvamos a colocar en el centro de toda nuestra vida al único que merece estar en ese lugar, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Maravilloso Padre Celestial, gracias por tu palabra. Señor, nos mandas a que nos guardemos de los ídolos. Señor, ¿cuántas veces hemos estado adorando ídolos sin darnos cuenta? Señor, te pedimos que en el nombre de Cristo Jesús podamos ser como el salmista, Señor. Oh, examina mi corazón, Dios, conoce mi corazón. Tú eres el único que conoce mi corazón, Señor. Muéstrame si estoy adorando un ídolo. Y si lo estoy haciendo, Señor, pues te pido que lo arranques de mi vida, que me ayudes a arrancarlo para ponerte y adorarte solamente a ti, porque tú eres digno de eso, Dios mío. Tú eres digno de adoración, tú eres digno de exaltación, tú eres digno, Señor, el único digno de ser alabado. Señor, ayúdanos. Ayúdanos realmente, Señor, a arrancarnos a toda esta clase de ídolos. Ayúdanos, Señor, a solamente adorarte a ti. Hoy en este tiempo, Señor, hay una gran necesidad, Padre bueno, de volver nuestros caminos a ti. Y muchas veces, Señor, no hemos estado ahí encaminados contigo, porque hemos estado adorando otras cosas y no ha sido a ti. Señor, ayúdanos a volver a tus caminos. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica tu palabra. Ayúdanos, Señor, a glorificar tu santo nombre. Te lo pedimos, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, Juan termina de una manera excepcional. Hijitos, guárdense de los ídolos y alaben al único Dios verdadero. Amén. Que Dios te bendiga, que su gracia sea más que suficiente para ti. Y estemos orando entre los unos y los otros y pidámosle a Dios que Él examine nuestro corazón. Seamos obedientes a su palabra. Amemos a Dios por encima de todo y también amemos a nuestros hermanos. Que Dios te bendiga.